el 14 de septiembre de 1973, el 17 de septiembre de 1973, el 15 de septiembre de 1973. ¿Puede ser la poesía movilizadora de lo político? ¿Se pueden reunir poesía y documentación? Parte de las respuestas a esas preguntas podemos encontrarlas en el género de la llamada poesía documental, textos que trabajan con archivos o documentos, desde cartas hasta informes, testimonios o fotografías. En Chile, uno de sus principales referentes es Carlos Soto Román, químico de profesión, escritor y poeta que luego de estudiar en nuestro país vivió un largo periodo en Filadelfia, Estados Unidos, y se empapó de lo que allí estaba sucediendo. En 2014 volvió a Chile y unos años después, en 2017, publicó 11, un libro que a partir de distintos procedimientos no tradicionales de la poesía se refiere al golpe de Estado de 1973, desde el lenguaje de los militares. Así, utilizando fragmentos del informe Rettig, del informe Valeg y otros documentos, Carlos elabora un material desafiante para los lectores, en un punto medio entre la poesía conceptual y la poesía que trabaja con archivos. Esto también va en línea con su labor como traductor y en su faceta interdisciplinaria donde mezcla poesía y música en la banda Radio Magallanes. A 50 años del golpe, te invitamos a conocer en este capítulo el trabajo de este destacado poeta y por qué merece estar en esta temporada de Libros para Salvar el Mundo. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo la periodista y poeta Victoria Ramírez Mansilla. Si hablamos de poesía experimental, se suele pensar la experimentación desde la imagen o el sonido, dos dimensiones sustanciales de la palabra. ¿Pero qué es realmente lo que vuelve un poema experimental? Estamos aquí con Carlos Soto Román, escritor, quien ha desarrollado un importante trabajo poético y una obra que cruza disciplinas, entre la poesía, las artes visuales y la música. Entre otros libros, Carlos es autor de Haiku Minero, Chile Project, Antuco, en coautoría con Carlos Cardani, Common Sense, Nature of Objects y 11, que obtuvo en 2018 el Premio Municipal de Poesía de Santiago. Pero antes que nada, escucharemos en voz del propio autor uno de los poemas que aparecen en 11. Hay dos sonidos de los cuales debes saber: el sonido propiamente tal y la ausencia de él. Un simple asunto de forma y contenido. El grito y el silencio que viene después, y el silencio y el grito que lo precede. ¿Le da forma al grito el silencio que lo rodea? ¿O está el silencio enfatizado por el grito que ocurre entre dos silencios? Es un poema de Carlos Soto Román, precisamente parte del libro 11 que obtuvo el prestigioso galardón que da la Municipalidad de Santiago. Muchas gracias, Carlos. Me encantaría que partiéramos conversando del origen de tu escritura. En particular, tú eres químico de profesión, pero siempre has tenido un pie en el ámbito de lo literario. Entonces, me gustaría partir primero por la pregunta de cómo comenzaste a escribir y qué fue lo que te llamó la atención de la poesía por sobre otros formatos. Muchas gracias, Victoria, por la invitación, antes que todo. No sé, yo creo que me acerqué a la literatura de adolescente, a pesar de que me tomó bastante tiempo como quizás desarrollarla más en serio, o quizás encontrar los referentes que de alguna manera me ayudaran a encauzar esa inquietud de la manera que quizás yo buscaba. Pero siempre llevé esta como pulsión de una forma paralela, como que no sé, no recuerdo bien por qué razón, quizás tiene que ver mucho ahí como decisiones vocacionales, quizás presiones de los padres. Siempre lo llevé como de forma casi como un hobby, ¿no? Mientras perseguía otro tipo de búsquedas profesionales, como es el caso de la química y farmacia. Algo que en algún momento encontraba que era una desventaja y que después con el tiempo encontré que era todo lo contrario, que era como algo a mi favor, ¿no? Como quizás conducirme en un campo que tiene mucho que ver con otro tipo de lenguaje que a la larga fueron nutriendo como mi propia búsqueda poética.
para muchas y muchos la poesía documental todavía es un concepto desconocido en Chile o del que se sabe muy poco. Entonces, ¿cómo podrías describirla? Esa es una primera pregunta. Y también, ¿qué es lo que te cautivó en particular de este tipo de poesía? La escritura documental yo creo que es una categoría, una etiqueta que viene de afuera, ¿no? Como muchas cosas que nos llegan y que quizás se van poniendo de moda. A mí lo que me interesa, bueno, es el hecho de que es un tipo de literatura que rescata la historia, pero desde el punto de vista no de los protagonistas, ¿no? Generalmente trata de rescatar la historia de los perdedores, ¿no? O de la gente que no sale muy bien beneficiada, digamos, en esta historia y que tiene otras perspectivas, y un poco esa es la gracia, ¿no? Como tratar de rasgar, desvelar el lado oculto de la historia, y eso a través de materiales que no necesariamente son escritos por el autor. Entonces la poesía documental se vale, como su nombre lo indica, de documentos, de testimonios, y generalmente las emplea a través de distintas estrategias para tratar de componer, digamos, una narrativa distinta de la historia oficial. Eso a mí me llamó la atención desde que descubrí, digamos, autores como fundamentales en esa vertiente, como son Mark Nowak o Muriel Rukeyser o Charles Resnicoff. Y al descubrir un poco sus escrituras, obviamente fueron influyendo un poco el camino que iba tomando, a pesar de que siento de que desde un principio, un poco lo que te comentaba el hecho de quizás de venir de otras disciplinas, siempre estaba tratando de mezclar o de combinar distintos elementos, ¿no? Se fue transformando en un interés de tratar de narrar eventos históricos, ¿no? En el caso de Aicú Minero fue este accidente que sufrieron estos mineros en Andacollo, mucho antes del famoso accidente de los 33. Y bueno, ahí también me empecé a preocuparme o a cuestionarme un poco de las distintas representaciones de las tragedias y de la violencia en la literatura. Y bueno, así fue como me fui acercando, pasé, digamos, de esto que era como netamente más social, una literatura más social, a una más política. Y esto ocurrió más o menos en la víspera de los 40 años del golpe, que fue más o menos la época en que empecé a pensar en 11. Muy interesante que destaque eso, porque justo ahora se cumplen 50 años del golpe. Es un año en ese sentido muy conmemorativo. Y estaba pensando en 11 también porque es uno de tus libros más relevantes o que tuvo más visibilidad. Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue para ti este proceso? Porque decías que pasaste de una escritura más social a una más política. Me interesa mucho eso en particular. ¿Qué es para ti una escritura política y cómo fue el periodo en el que escribiste 11? Bueno, en cierto sentido se podría decir que toda la escritura es política, ¿no? Sí. Pero quizás en el caso particular de 11, el tema era el tópico mismo, ¿no? Como hacia dónde estaba orientada, y que era el 11 de septiembre en particular, y lo que pasó después, lo que vino después, la dictadura. Yo recuerdo que en esa época yo no estaba viviendo en Chile, vivía en Estados Unidos, y por lo tanto la víspera de los 40 años me tocaba de una manera muy fuerte. De alguna manera sentí como una especie de llamado, ¿no? Como de responsabilidad de hablar del golpe. En ese tiempo ya estaba como involucrado en ciertos circuitos literarios en Estados Unidos. Entonces tenía como esta pulsión de poder explicarles o de poder contarles lo que había sucedido en Chile. Para mí era un poco una responsabilidad poder hablar del golpe y buscar una manera distinta de hacerlo. En ese tiempo hice como un ejercicio con distintos amigos y personas relacionadas a la literatura de ir un poco recabando, ir averiguando un poco cuáles eran los textos que se habían escrito en dictadura, un poco cuáles eran, quizás en la búsqueda de, no un poema, pero quizás varios poemas que pudieran definir un poco el golpe y la dictadura.
Y lo que me pasó fue que si bien encontré y redescubrí textos muy interesantes, sí me quedé como con una sensación de que había un tono que quizás era muy como pertinente de esa época, y que quizás ahora a 40 años de esos sucesos era un tono que no se tenía que repetir, ¿no? Como que no, ya no era tan efectivo, a pesar de que es una palabra que a mí no me gusta mucho, sobre todo aplicada en poesía, pero yo creo que surgió ahí una especie de necesidad de poder comunicar toda esta tragedia de otra forma. Y ahí entonces empieza la búsqueda como de nuevos modos, de nuevas maneras de representar. Y ahí entonces es cuando empiezo como a redescubrir un poco el tema de lo documental. Me parece muy estimulante también el tema de cómo elegir la forma de contar, que creo que en poesía también importa mucho. Que en Chile Project tú utilizas reproducciones que intervienes a través de tachadura y borradura, y los documentos clasificados de la CIA. Y en el caso de 11 hay una multiplicidad de intervenciones que no solamente son tachadura y borradura, sino que aparecen otras cosas, por ejemplo, como certificados que hay que completar, dibujos, incluso elementos químicos. ¿Se puede un poco contar de ese proyecto, pero también cómo escoges tú el tipo de intervención cuando te pillas con este material, que es tan interesante y del que hay una infinitud de posibilidades? Claro, Chile Project es parte de 11, es parte como de un mismo cuerpo de trabajo, donde yo quizás empecé a trabajar en 11 y me di cuenta de que empecé a descubrir distintos tipos de materiales que yo sentía que tenía que trabajarlos de otra forma. Entonces esto fue derivando en una trilogía, que es 11, Chile Project y Tercera Estrofa, que es un libro que todavía no aparece y que es posible que aparezca este año con Naranja Publicaciones. Buenísimo. Está como en preparación. Y después aparecieron otros como proyectos aledaños, que son el set de procedimientos alternativos y Bluff, que son como unas plaquetas, que son como textos cortos, que también tienen que ver como con la dictadura, con la violencia, con la tortura. Y bueno, particularmente con Chile Project me sucedió de que trabajando y recolectando materiales para 11, me encuentro con estos documentos que son el Chile Project es un proyecto de desclasificación de documentos de la CIA sobre la intervención norteamericana en Chile, que la administración Clinton manda a divulgar, a desclasificar, a desenterrar. Y esto generó un problema tremendo porque la CIA, digamos, todas sus operaciones o todos los archivos que ellos tenían, sus registros eran sobre operaciones que, entre comillas, no habían existido. Entonces ellos tienen que divulgar sobre algo que no existe, algo que no es oficial, y tienen que liberar, digamos, todos estos documentos. Entonces la manera que ellos eligen para hacerlo es con una censura muy marcada, muy burda. Entonces, si tú te fijas en los documentos que están disponibles online en un depositorio que es el National Security Archive, me parece que depende de la Universidad de Washington, y además hay proyectos de otros países como de Panamá, por ejemplo. Hay muchos documentos así, y que otros artistas como Polus Pajarpa los han utilizado en sus obras. Entonces la CIA desclasifica estos documentos que están drásticamente censurados. Y lo que yo me puedo dar cuenta y me llamó muchísimo la atención es que la censura era tal de que en muchos documentos, por ejemplo, no se podía leer absolutamente nada. Como que no hacía sentido el poco texto que no estaba censurado. O también que el texto que se divulgaba era como texto con información que ya se sabía o completamente irrelevante. Entonces como que todo el gesto de desclasificación era un gesto vacío. Y me pasó, como también me pasó con otros materiales de 11, que cuando yo me enfrentaba, digamos, a distintos documentos fuentes, yo teniendo en la cabeza como determinados procedimientos que venían como de la
poesía visual, experimental o conceptual, como teniendo en cuenta como toda esa batería de estrategias, dejaba que de alguna forma el documento mismo me dijera qué tenía que hacer con él, ¿no? Entonces como que era una cosa muy de experimentación, muy caso a caso. Muy orgánica también. Absolutamente. Y en el caso de estos documentos en particular, la censura fue la que me empezó a hablar. Y entonces, bueno, el primer intento quizás o la primera reacción fue quizás continuar la censura, pero eso no tenía mucho sentido porque de alguna forma ese gesto era perpetuar, continuar el gesto de los perpetradores, ¿no? Y no iba a haber ninguna diferencia entre lo que yo estaba tachando y lo que ya estaba tachado originalmente. Entonces se me ocurrió borrarlos con liquid paper, borrar absolutamente todo lo que no había sido censurado con líneas negras o con plumón negro por la CIA, censurar entonces todo el texto que estaba visible, borrarlo con liquid paper. Y eso que salió, como tú dices, de una manera muy orgánica, como muy natural, tuvo como efectos o consecuencias súper insospechadas, como se transformó básicamente casi que en un acto de performance, porque cuando yo publico esto, o sea, se transforma, digamos, en una publicación aparte, que salió a la luz gracias a una editorial norteamericana que se llamaba Gauss PDF, que publicaba solamente libros en PDF gratis, que se subían, digamos, a internet. Y también, digamos, otros medios, ¿no? Habían videos, audios, pero principalmente ellos estaban preocupados de publicar libros en PDF gratuitos y muy en la onda de la poesía conceptual. Y en ese momento, bueno, yo hablo con Gordon Faylor, el editor, le planteo este proyecto y se lo planteo casi como una performance, ¿no? En el sentido de que yo iba a bajar los documentos, seleccionarlos, iba a borrar uno a razón, digamos, de uno por día, y después de, qué sé yo, 40 y tantos documentos, el último iba a ser borrado el día 11 de septiembre del 2013. Yo iba a escanear todo, le iba a mandar el PDF y él lo iba a subir ese mismo día. Y así fue. Y pasó que, bueno, en el proceso sucedieron distintas cosas, como que, por ejemplo, conseguí varios tipos de liquid paper, ¿no? Hay algunos que son, por ejemplo, el de pincel, que ese cuando está bien nuevo es como, tiene una tinta así como muy amigable, pero en la medida que lo vas ocupando se va secando y la tinta se pone más pastosa, más dura y va dejando una huella. Entonces todas esas marcas quedaron en los documentos después en el escaneo que ocupé, digamos, para escanearlo una impresora casera, ¿no? Nada de muy sofisticado. Sin embargo, esos trazos quedaron y como que de alguna forma también le dan otra capa al libro. Que en algún momento también se me ocurrió ir dejando algunas palabras, ¿no? Y estas palabras sueltas, que son bien específicas, ¿no? Algunas son Chile, Cóndor, Pinochet, asesinato, van configurando también una especie de lenguaje críptico, que también le da otra carga y otro peso, digamos, a los documentos. Entonces, claro, finalmente, bueno, esto lo hicimos sin permiso, como que no tomamos mucho en cuenta los términos de uso, las condiciones de uso del sitio. Con Gordon conversamos sobre este tema y quedamos en que en realidad era la manera de proceder, porque era como después, bueno, se han escrito varios papers acerca de este libro. Uno de los más interesantes que yo recomiendo es el que hizo una académica australiana que se llama Astrid Lorange, y ella de alguna manera plantea de que este es como un ejercicio de recuperación de ese texto. Y hay otro académico que se llama Michael Leon que también plantea que este texto es tanto chileno como norteamericano, por lo mismo, ¿no? Como por este juego de... Claro, es como colaboración. Exacto. Uh-huh. Y es una recuperación. Y quizás por eso también tenía como tanto sentido esto de no pedir permiso. Y bueno, ahí el posible riesgo era que los dueños de los documentos o los administradores nos enviaran una carta que se llama Cease and Desist,
que es básicamente como dejar de hacer lo que estábamos haciendo, lo que implicaba bajar el libro de la página web, y eso nunca ha ocurrido hasta el día de hoy. Así que bueno, el libro sigue ahí. Creo que se va a bajar en algún momento porque Gauss PDF ya cerró, y bueno, ese sería entonces el fin de Chile Project como libro gratuito online. Por suerte está también en papel en Pez Espiral aquí en Chile, ¿no? Sí, Pez Espiral hizo una versión impresa el año 2015 que ha circulado principalmente afuera porque como que ha tenido un tiraje como muy irregular. Entonces como que sacamos copias cuando me toca viajar por congresos o invitaciones, entonces ha circulado principalmente afuera. Pero sí hay copias disponibles ahora que bueno, estaré distribuyendo. O sea, se pueden encontrar en la web también. Sí, se puede encontrar, sí. Ya, genial. Y estaba pensando en tu infancia como niño en dictadura, luego adolescente, y leyendo una entrevista tuya también estaba pensando en cuando estabas en la universidad, que te tocaron los primeros años de democracia, o de esta democracia a media de transición. Entonces, ¿cómo observas tú hoy esa época con el paso de los años? Me pregunto si tú pensaste alguna vez que publicarías algo como 11 o Chile Project o la trilogía en la que estás trabajando. ¿Lo pensaste como un tema futuro? La verdad que no, nunca lo pensé. Como que siempre enfrento los proyectos literarios como, no sé, como vienen, ¿no? No tengo un plan de ruta, pero quizás, curiosamente ahora mirando hacia atrás veo que hay una evolución y hay como un camino que está como muy bien señalado y que tiene cierto sentido, ¿no? Incluso desde las cosas como más inocentonas o más quizás como poco comprometidas, como puede ser la Marcha de los Quiltros. Ahí hay ya creo que señales de una estética que he ido desarrollando y de una búsqueda que ha tomado distintos frentes o distintos caminos. Eso lo encuentro interesante. Y bueno, de la época como universitario, de colegio, sí, bueno, me tocó vivir, yo estudiaba en el centro, entonces como que el tema de las protestas era algo cotidiano, de digamos salir de clases y encontrarse con eventos afuera. Y todas las atrocidades que sucedieron en ese entonces también era algo que estaba muy presente. Y en la universidad también me tocó de alguna forma participar de las primeras fechas comunistas, ¿no? Que fueron como varias, y que ahí bueno, se fue gestando el movimiento estudiantil, ¿no? Los paros del 2006-2007. Como el mochilazo. Exactamente. Entonces, sí, me acuerdo de un paro muy grande que me parece que fue el año 2007. Que fue bastante importante, ¿no? Y ahí, bueno, con varios poetas, me acuerdo con Piero Montebruno y gente como Santiago Barcaza también. Teníamos un grupo que éramos como los poetas de la Chile que apoyábamos, digamos, a la fecha. Que después, curiosamente, cuando me voy a vivir a Estados Unidos, me toca ya lo del movimiento Occupy. Y si bien no pude participar del movimiento en Zuccotti Park en Nueva York, sí pude participar de varias manifestaciones y asambleas y cosas en Filadelfia. Fue como muy impresionante poder ver y atestiguar eso en Estados Unidos, que también era como algo como muy inaudito, ¿no? Y acá también te tocó el estallido social aquí. Absolutamente. O sea, estuviste en todos los movimientos de los últimos años en distintas partes, pero igual te tocaron al fin y al cabo. Claro, y bueno, y eso también de alguna forma el estallido, yo creo que es algo que todavía no logro procesar, ¿no? Si bien ha salido harta literatura sobre eso, yo creo que también lo conversaba con algunos amigos y colegas escritores, y bueno, quizás es como he enfrentado un poco todo esto, ¿no? Como que siento que la ansiedad puede ser un combustible en algún momento quizás un poco útil, pero yo prefiero no tomarlo en cuenta, no hacerle mucho caso, ¿no? Siento que la ansiedad no es muy buena en términos como para definir proyectos.
Prefiero más la pausa, la reflexión. En ese sentido, si bien lo del estallido fue algo muy potente y muy tremendo todo lo que pasó, o sea, no sé, el tema de las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, las mutilaciones y todo eso, el tener nuevamente militares en la calle. Sí, fue una locura. Es algo muy tremendo que todavía resuena en el sentido de que, bueno, ahora estamos con el tema del proceso constituyente que digamos, no es lo que nos hubiéramos imaginado, sobre todo cuando la primera asamblea se gestó y que fue un momento como de mucha esperanza, creo. Y ahora estamos como en unos tiempos muy raros. Todo lo contrario. Sí, pero no sé, lo miraba, lo comparaba, por ejemplo, bueno, 11 empieza con la frase nunca más. Entonces, en el estallido, el hecho ya de ver nuevamente militares en la calle, enfrentamientos y violaciones a los derechos humanos, fue como un remesón muy fuerte. 11 salió en los 40 años y ahí había una reflexión, ¿no? Quizás la reflexión un poco en ese tiempo era quizás volver a traer de vuelta el horror. Después del estallido yo creo que el horror nos pilló de nuevo, ¿no? Sí. Nos alcanzó otra vez, nos comió de nuevo. Entonces ahora un poco como que toca otra reflexión. Pero también es como que nos vamos a quedar constantemente en la reflexión, ¿no? Claro, uno esperaría más acción. Lo que sí creo que no es o sea, que es importante no perder de vista es como la organización y la articulación, quizás en pequeños grupos, volver a eso, ¿no? Como volver a tratar de rearmarse, de rearticularse desde lo más básico, amigos, vecinos, pobladores, gente de mismos gremios y no sé, volver a encontrarse, volver a conversar y empezar a prepararnos para lo que viene. Y pensando en tu trabajo como traductor, lo pensaba también porque participaste del colectivo Fracaután, que tradujo en su momento en el estallido social autores importantes con el concepto un poco de las traducciones de emergencia, que políticamente en ese momento también se necesitaba y se pegaron afiches en las calles. Y tú también tienes un trabajo importante con traduciendo, por ejemplo, a Franz Sherlock, a Reznikov con Holocausto, que fue la primera traducción al español de este autor. Entonces, si me puedes contar un poco de cómo te han influido estas traducciones en tu propio trabajo y pensando también en esta idea que hablábamos al principio de la poesía más política. Bueno, la traducción yo la empecé a enfocar como una especie de necesidad, en el sentido de que cuando estaba viviendo en Estados Unidos y empecé a conocer gente, empecé a involucrarme, digamos, en el ámbito literario anglo, claro, surge la necesidad de mostrar las cosas que ya había hecho. Entonces ahí empiezo a cometer este gran pecado que es la autotraducción, pero de una manera como súper utilitaria. Y bueno, eso obviamente me sirvió para inmiscuirme, para ingresar a este mundo. Después, bueno, formé parte de un colectivo allá, los New Philadelphia Poets, que fue casi como una especie de servicio militar de la poesía. Allá, bueno, con los chicos hacíamos talleres todos los domingos. ¿Tú dices servicio militar por lo estricto, por la frecuencia? ¿En qué sentido? Y sí, porque fue una educación poética. Era muy estricto, eran todos chicos que venían saliendo de sus programas de escritura creativa, entonces estaban como sujetos a una disciplina, ¿no?, de lectura y de escritura y no la querían perder. Y además porque en ese momento Filadelfia estaba viviendo un instante como en la poesía como muy rico, ¿no? Habían varios grupos, habían varias series de lectura, 2 universidades donde habían gente como bien importante y destacada que se daban cita ahí, como en la Universidad de Pensilvania está Charles Bernstein, Bob Perelman, Ron Silliman, Kenneth Goldsmith, y en Temple está Rachel Blah Duplessis, Jenna Osman. Entonces, claro, y además un montón de otros poetas que hacían clases ahí, tanto en el departamento de inglés como en la parte de escritura creativa. Y muy cerca de Nueva York y de Washington, entonces también había un flujo constante de escritores permanente.
Entonces, claro, nosotros con el grupo, aparte de reunirnos todos los domingos sagradamente en un bar en Ferris, un bar irlandés que queda en el centro. Como una especie de cuervo. Tal cual, sí. Pero gringo. pero en Filadelfia. Y sí, ahí nos dábamos cita los domingos y con una pinta de cerveza conversábamos de poesía, conversábamos de lo que estaba pasando, de cine, películas, libros, música, y revisábamos nuestros poemas. Y ahí, bueno, empecé a escribir en inglés y se me empezaron a abrir otros mundos y empezamos a organizar lecturas también. Y bueno, uno siempre está, digamos, cuando es migrante, está como con los pies en las dos tierras, ¿no? Entonces, como que yo siempre pensando, alucinado también con todo lo que iba descubriendo, pensando también en cómo podía mostrar eso. Y ahí surge la traducción, ¿no? Entonces, ahí empiezo a traducir como pequeños textos, pequeñas cosas, como, más bien como ejercicio, y empiezo a mandar algunas revistas, que bueno, algunas de ellas ya no existen, pero empecé a publicar ahí como las primeras traducciones, y hasta que Das Capital me publica la primera, que era un librito muy, muy pequeño, un ensayo que se llamaba Do or DIY, hazlo tú mismo, que era, bueno, sobre escritura y sobre como los nuevos medios de creación. Y bueno, después ya empiezo a traducir ya quizás obras un poco más largas bueno, fue Carlos Cardani el que me decía una vez o haciendo un comentario sobre el Holocausto precisamente, que él mencionaba que quizás también lo que uno elige como para traducir también forma parte de alguna forma de la poética propia, ¿no? Entonces, claro. Quizás ahí no es tan casualidad de que me haya encontrado con este texto que sí, sin duda me influyó muchísimo en mi trabajo. Ese junto con otros más, como la obra de un poeta austriaco que se llama Heinrich Becker, influyeron mucho en Once. Entonces sí, obviamente tenía mucho sentido hacer la traducción de Reznikov del Holocausto al castellano y poder mostrar esa obra acá en Chile. Y bueno, en Chile hay ahora referentes de poesía documental, pienso por ejemplo en el trabajo de Jaime Pinos o en Carlos Cardani, que también mencionaba, también libros de poetas más jóvenes, pienso en Caterina Campillay, por ejemplo, con Presunta Desgracia, y en artes visuales también en algún momento hablas de Volupa Jarpa, Máximo Corbalán también es un artista visual que ha tomado documentos y lo ha pasado a su trabajo. Y aparte tenemos toda la tradición de Juan Luis Martínez, que es tremenda, Nicanor Parra. Entonces, me gustaría saber cómo sientes tú que dialogas con esa tradición. Podríamos hablar también de que se ha intensificado también la escritura de poesía documental o una poesía conceptual acá en Chile. Yo me siento muy partícipe de esa tradición y de alguna manera siento también como una especie de responsabilidad, no sé si responsabilidad, pero de alguna forma de poder ser parte un poco de ese legado y de poder quizás expandir esos vínculos, ¿no? Y esas lecturas o esas relaciones, esas intertextualidades. Estando en Estados Unidos, la poesía de Juan Luis Martínez fue muy importante para mí, y de alguna manera fui como una especie de evangelista, ¿no? Que iba mostrando. En ese tiempo estaba el documental Señales de Ruta y era algo que... Yo vi ese documental, sí, porque me lo mostraste en taller, fue la primera vez que lo vi. Sí. Y bueno, en ese tiempo yo hacía mucho eso, ¿no? Me encontré una copia de la nueva novela en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania y había conseguido el documental. Entonces organizaba reuniones en mi casa y invitaba a poetas y les mostraba el documental y el libro. Tal cual, en la iglesia. Y claro, lo hacía porque veía un poco lo que estaba sucediendo allá con respecto a la poesía conceptual. Era algo que yo sentía que acá en Chile se venía dando hace mucho rato, ¿no? Lo mismo quizás en México con Ulises Carrión y bueno, con otros artistas en otras partes del mundo. Pero sí, siento que me incomodan un poco las etiquetas, ¿no? Siento que acá en Chile se da una cierta literatura que es muy experimental y que no necesariamente suscribe a un movimiento o a una corriente. Y a mí me parece que muchos escritores, y hay varios casos, ¿no? O sea, hasta Gonzalo Millán, Nicanor Parra, Jorge Torres,
En algún momento se cuestionaron el tema de las formas y salieron un poco quizás del verso estricto y intentaron otros modos de expresión. Yo creo que eso está muy enraizado en la literatura chilena. Y siento que incluso hasta el poeta como más clásico, más estricto, en algún momento siente la necesidad como de explorar otras formas. Entonces en ese sentido como que desecho un poco la etiqueta y me quedo más como con la intuición y con esa sed, ¿no? de poder decir y de poder de no escatimar en recursos, que creo que es muy propia de la poesía chilena. Y ya para ir cerrando, si pudieras contarnos un poco en qué estás y sobre todo el último libro de tu trilogía también que va a salir este año. Si pudieras contarnos cuál es la diferencia también que tiene con Once y con Chile Project y cómo cierra este triángulo que podríamos decir de libros. Sí, claro, Tercera Estrofa es, yo creo que es como el más conceptual de los tres, y toma como objeto el himno de Chile, particularmente la Tercera Estrofa. Y bueno, ahí también voy aplicando distintas estrategias. Se podría decir que también es una especie de libro de borradura. ¿Por qué la Tercera Estrofa? La Tercera Estrofa es la de los soldados, ¿no? que es la estrofa que durante... Los valientes soldados. Exactamente. Ajá. Que en dictadura era prácticamente obligatoria cantarla en todos los actos oficiales. Ahí, bueno, el acto cívico era algo que se hacía, digamos, en todos los liceos, los colegios, donde uno tenía que estar en formación casi militar y se izaba la bandera y se cantaba el himno nacional con la estrofa, digamos, que cantamos regularmente y con esta otra estrofa que hace como especial mención a las supuestas glorias del ejército. Y eso se obligaba, digamos, era algo mandatorio. Y una vez que con la vuelta a la democracia, que eso se deroga, de alguna forma grupos simpatizantes de la dictadura toman esto como un símbolo, ¿no? Entonces muchas veces la gente o lo cantaba por broma o muy en serio, denotando un poco el apoyo al régimen. Y entonces, claro, tomo esta estrofa y le aplico distintas estrategias para tratar de lograr algo que quizás también estaba en Chile Project, ¿no? Que es un poco subvertir el lenguaje de los perpetradores, ¿no? Tratar de alguna forma repetir. La insistencia también es una estrategia que me llama muchísimo la atención y que la he incorporado mucho en mi trabajo. La insistencia en términos como lo concibe Gertrude Stein, ¿no? Que no es decir lo mismo, sino que cada vez que uno repite no está repitiendo, sino que está intentando una vez más y está tratando digamos, de ampliar el significado. Oye, Carlos, bueno, te quería agradecer por tu tiempo, muchas gracias por estar acá en el podcast, y tenemos también ganas de escucharte porque yo sé que tú tocas con Radio Magallanes, y si tú pudieras elegir una de las canciones que han tocado, de los temas que han tocado, ¿cuál te gustaría presentar? Yo creo que me gustaría presentar el raga de Radio Magallanes, que es un tema que está hecho, digamos, en ese estilo, y que corresponde particularmente el texto a un soneto que escribió Pablo Fante. Que, bueno, Radio Magallanes es como una especie de... Me gusta definirlo casi como una especie de radioteatro que combina textos del libro 11 como de Verde Noche de Pablo Fante. Entonces hicimos como esta especie de composición o collage que también tiene mucho que ver con lo que hago, donde se mezcla, digamos, como música incidental, sonido, ambiente, paisaje sonoro y poesía. Entonces... como este podcast. Tal cual. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la conversación, Victoria. Gracias a ti. Abro los ojos y me pican soles. La luz llega a mis cuencas tan de golpe que ignoro si he nacido en este instante, si estoy naciendo o el sol ya me ha acabado. Cuando presiento al despertar que nazco por vez primera,
sin embargo enfría la luz con albas dudas. Y si me acabo en cada nuevo amanecer deprisa, abro los ojos hondos, trago luz por el agua de la pupila inquieta, trago la luz mojada por alud y nazco muerto en la mañana fresca. Los soles blancos de repente un día se atiborran prietos de sangre y tripas, y entonces sí, despierto, soy yo mismo, no dudo más, me entrego ya al abismo. Aquí termina este capítulo dedicado a la poesía documental y al trabajo experimental que realiza Carlos Soto Román. Agradecemos la participación de Carlos y a la banda Radio Magallanes que nos dio parte de su registro del Festival de Poesía y Música en 2018. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.